amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a este su espacio, el mejor resumen de las informaciones de Venezuela, Latinoamérica y el mundo, acá en el resumen de noticias VPI TV. Mi nombre es Manuel Fajardo y encabezando todo un equipo técnico de producción también de parte de nuestra sala de producción, les saludamos y le damos la bienvenida a este recorrido que vamos a iniciar a través de www.vpitv.com. Es nuestro principal punto de contacto, también @VPITV, tanto en Twitter como en Instagram, mis redes personales mfajardo835. Son muchas las informaciones que vamos a estar reseñando para ustedes, reacciones ante lo que ha sido este incremento salarial. Ubica el salario mínimo integral del venezolano en $2.4 en comparación a lo que viene sucediendo en toda Sudamérica, que el poder adquisitivo asciende a más de $300. Pero ya los gremios y sectores se han pronunciado ante toda esta situación y también lo veían ustedes en horas de la mañana, que lo reportaba nuestro compañero Gerald Torres en nuestro noticiero especial para atender el tema del COVID. También vamos a estar analizando el tema de las jornadas de salud y también el tema de los casos, cómo se están desarrollando en cada una de las regiones de nuestro país. Vamos a entrar en materia, y es que diferentes gremios manifestaron su rechazo ante el aumento del salario mínimo integral y las medidas de control de precios de 27 productos de la canasta básica alimentaria. Costos y productos que no se conocen al sol de hoy, luego que se haya firmado el día de ayer con algunos factores productivos. No todos los factores productivos estaban dentro de esta firma de convenios y acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro para algunos alimentos de la canasta básica. Aseguraron también que los ciudadanos son cada vez más pobres. Esto es lo que ha recogido nuestra compañera Andrea Espinosa Martínez, que ya nos trae el informe sobre estas reacciones de todos los gremios en Venezuela. Gracias, Manuel. Y es que tras conversar con diferentes voceros de sectores del país, estos aseguraron que el nuevo aumento salarial solo les alcanza para 1 kilo de carne, y asimismo exaltaron su rechazo al nuevo control de precios de 27 productos nacionales. Veamos. Nosotros estamos convencidos que este 1 de mayo será otra muerte más para el salario de los trabajadores del sector educación. Nosotros no tenemos ninguna expectativa positiva, y no porque seamos pesimistas, sino que sabemos perfectamente que este régimen no le dará ningún tipo de respuesta positiva a este sector tan importante además para un país. Este año será un circo más de Nicolás Maduro montado para decir que aquí todo está bien y que aquí nada está pasando, mientras los trabajadores de Venezuela, los maestros del país, mueren de hambre y de desidia, así como sus estudiantes. Una vez más, que el régimen de Nicolás Maduro está a la espalda de los trabajadores de Venezuela, ordenando un decreto salarial que no reúne las condiciones para un trabajador subsistir y mucho menos con su familia. El régimen acordó una lista de 27 productos de la canasta básica dolarizado y hace un aumento salarial con un bolívar que está totalmente devaluado. Le exigimos al señor Nicolás Maduro que cumpla el artículo 91 de la Constitución Nacional, que reza que todo trabajador debe tener un salario digno que cubra las necesidades de vida de ese trabajador. Un aumento de salario que no llega a cubrir ni el 5% de las necesidades del pueblo venezolano. Un aumento de salario que representa una vez más la burla hacia el pueblo venezolano y hacia sus necesidades, y más aún todavía en medio de esta pandemia que está atacando al pueblo venezolano. Aparte de eso, anclan una serie de precios a el dólar, un dólar oficial con el cual el pueblo venezolano no está familiarizado porque el salario no está representado en dólares. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el Ejecutivo está entendiendo que las necesidades del pueblo venezolano están representadas en el dólar. Entonces, si es así, en este sentido nosotros, como parte de la Coalición Sindical Nacional, exigimos un salario en dólares que debe estar por encima de los $200, que más o menos podría acaparar parte de las necesidades del pueblo venezolano.
Este es el segundo aumento salarial que se realiza en el año, pero los voceros aseguraron que el poder adquisitivo de los venezolanos continúa dilapidado frente a una constante devaluación del bolívar y el aumento del dólar paralelo. Manuel, esta es parte de la información que se generó en la ciudad de Caracas y con ello retornamos el contacto contigo. Fíjense ustedes que ante esta situación también se mantiene el tema de la ocupación temporal por 180 días de varias empresas o las únicas empresas que al menos están produciendo algo de alimento acá en el país. Y justamente ha salido un comunicado de Cavidea que pide el cese de las medidas contra empresas venezolanas. Esto está es una información que está contenida en nuestra página web. La Cámara Venezolana de Industrias de Alimentos Cavidea solicitó al gobierno, la administración de Nicolás Maduro, revertir las medidas que ha impuesto contra las empresas venezolanas porque a su juicio dificultan la labor de mantener la producción y la comercialización de alimentos. A través de un comunicado sostuvo que las empresas afiliadas a la Cámara trabajan sin descanso para que los venezolanos tengan tranquilidad de conseguir sus alimentos en los sitios habituales de compra. Insistió que las acciones implementadas contra Alimentos Polar, Plum Rose y otras afiliadas ponen en riesgo la capacidad de las empresas para continuar abasteciendo el mercado. Han dicho, para que la cadena productiva siga funcionando es imperioso que las empresas puedan operar en el marco de la ley sin temor a intervenciones y sin controles de precios ni de distribución que ponen en riesgo la capacidad para producir, vender y recibir el flujo de caja necesario para la reposición de materiales e insumos fundamentales para la elaboración de alimentos, dice parte del comunicado. Cavidea recordó también que han mantenido constantes comunicaciones con las autoridades regionales para con el objeto también de superar los obstáculos que pudieran presentar la elaboración de la distribución, también de la distribución de algunos rubros alimenticios. Así está la situación. Nos vamos hasta la región insular. Los trabajadores afirman que el salario de $4.5 no cubre las necesidades, por eso rechazan el nuevo aumento salarial y ni activos ni jubilados manifiestan su satisfacción con esta medida. Saludos, buenas tardes. La cercanía del 1 de mayo, Día del Trabajador, siempre genera expectativas en el sector laboral activo, pero lamentablemente en Venezuela no por el aumento de los ingresos que pudieran tener, sino por las consecuencias en su poder adquisitivo producto de la inflación. Los trabajadores reciben este anuncio de un aumento salarial de la misma manera, sin ninguna expectativas positivas de lo que puede venir. La circunstancia sanitaria que arropa al mundo y su fuerte impacto en la economía mundial pudieran haber sido excusa para no decretar un aumento salarial, al menos en Venezuela, donde la hiperinflación es lo que marca la economía. Sin embargo, la decisión vuelve a tomarse de manera unilateral. Los trabajadores la rechazan. ¿Cómo es posible que vayan a incrementar el salario mínimo a 800.000 bolívares, incluyendo a Cetetique, cuando la mayoría de los trabajadores, llámese los jubilados, no tienen ese beneficio de Cetetique? Entonces, un salario de 400.000 bolívares, cuando se incrementó los precios de todos los productos de la cesta básica en dólares, y este señor no vaya a dar un aumento a los trabajadores del país en bolívares, la cual significa un incremento a $4.65. Señores del gobierno, tomen en cuenta que el trabajador venezolano no merece que se le estén burlando de él de esta manera. Los trabajadores saben perfectamente los precios que deben pagar a diario para cubrir sus necesidades. Por eso un salario de $4 está muy lejos de satisfacerle. Y para la empresa privada es una referencia que desde hace tiempo tampoco les funciona. Después de este reporte seguimos contigo, Manuel, en el resumen de noticias. Les contamos que las autoridades municipales del estado de Anzoátegui autorizaron el despliegue de equipos militares en los sectores comerciales y económicos para fiscalizar las cadenas de distribución y comercialización de las ciudades de la zona metropolitana del estado oriental del país. José Alberto Ramírez amplía la información. Hola, ¿qué tal, Manuel? Un saludo a quienes sintonizan a esta hora el resumen de noticias de BPI TV. Desde el órgano de Dirección de Defensa Integral del Estado Anzoátegui desplegaron un equipo para la zona comercial comandado por fuerzas militares y también por ministerios de alimentación con el fin de abordar a todos la distribución y producción de alimento y economía en el Estado Anzoátegui en medio de esta cuarentena decretada a nivel nacional.
Sus cámaras municipales deben desplegarse en las áreas comerciales de cada uno de nuestros municipios a verificar el cumplimiento de las orientaciones dadas por nuestro gobierno nacional. En simultáneo, la Zona de Defensa Integral del Estado Anzoátegui y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestro Ministerio del Poder Popular para el Comercio Nacional y todos sus entes adscritos se van a desplegar también en las grandes cadenas de distribución y comercialización de alimentos en el Estado Anzoátegui para velar por el cumplimiento de los acuerdos nacionales. Desde este órgano de trabajo habían exhortado a pequeños y medianos comerciantes la semana pasada a que realizaran propuestas en pro de abrir el sector comercial y económico en el estado Anzoátegui, también siguiendo las medidas de protocolo de prevención ante un contagio de coronavirus acá en este estado oriental. La invitación es a que continúen en sintonía del resumen de noticias de BPI TV. Les contamos que la diputada de la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, Karin Salanova, reportó más de 500 protestas en el país durante las recientes semanas. Acusa de las dificultades de la población para adquirir alimentos y abastecerse de combustible, el motor que ha catalizado todas estas protestas. Vamos a ver el reporte que nos trae nuestro compañero Reinaldo Campins. Así es, Manuel, gracias por el paso. Un saludo para ti y para toda la audiencia. En efecto, la diputada a la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, Karin Salanova, indicó que además de la dificultad para la adquisición de alimentos y para abastecer de combustible, las protestas se motivan a la carencia de los servicios públicos como la electricidad, el agua o el gas. 586 protestas del pueblo venezolano por hambre, por falta de comida en su mesa. Vemos cómo los productores del país no tienen gasolina para vender y para trasladar su mercancía. Vemos como el 68% de los comercios del país presentan problemas de no tener completamente la mercancía. Vemos el informe de las Naciones Unidas donde dicen que más de 9 millones de venezolanos sufren de hambre. Entre esos tenemos una cifra lamentable que son 2 millones de niños que no pueden comer porque no tienen las proteínas que necesitan para su desarrollo. Vemos como un sistema anacrónico al cual ha sumergido al pueblo venezolano de hambre sigue haciendo las mismas cosas, siguen sumergiendo al pueblo de Venezuela a hambre, a miseria. Hoy denunciamos que todo ese sistema es lo que ha traído como consecuencia lo que hoy sufre el pueblo de Venezuela, que no tiene recursos ni prosperidad para poder alimentar su familia, para pagar la cesta básica. Y eso ha sido una de las causas por las cuales ha habido mucha diáspora en nuestro país. La diputada Salanova agregó que en los próximos días se agudizará tanto el desabastecimiento como la inflación producto de las medidas decretadas por la administración de Nicolás Maduro en torno a la toma de empresas y a la regulación de precios. Es la información que manejamos por el momento en el estado de Aragua y con ella devolvemos el pase a Caracas. La siembra de arroz en el estado de Guárico alcanzó apenas un poco más de 8.000 hectáreas durante el ciclo norte-verano debido a la falla de los insumos y del agua para el riego. Productores aseguran también que el ciclo de invierno estaría en riesgo con toda esta situación. Jorge González amplía. Hola Manuel, buenas tardes a quienes sintonizan nuestro resumen informativo. La Asociación de Productores en Guárico, APROGUA, aseguró que al menos se sembraron en el último ciclo de norte-verano unas 8.000 hectáreas o un poco más de 8.000 hectáreas de arroz en la población de Calabozo. Todo esto tomando en cuenta que la capacidad de siembra en esta zona del país supera las 30.000 hectáreas. Destacaban que uno de los principales problemas ante esta situación es la falta de agua que genera el embalse Generoso Capilongo, conocido como represa de Calabozo, y que surte el líquido a través del sistema de riego del río Guárico. En el municipio Miranda no se iban a superar las 8.000 hectáreas de arroz en el sistema de riego río Guárico, porque se ha dicho que existen áreas de cultivo fuera del sistema de río Guárico que riegan con pozos profundos o algunos colectores o ríos cercanos, pero eso nunca ha superado en el ciclo de verano, no superan más nunca ha superado más de 2.000 a 2.500, a cuando mucho, muy bueno, 3.000 hectáreas, en condiciones normales donde existan insumos, donde existan los productos necesarios para el cultivo. Y que eso arrojaría, de acuerdo a las proyecciones históricas, a no más de
50 millones de kilos de arroz, que traducido, cogiendo a 5.000 kilos de la media de promedio por hectárea, 50 millones de kilos. Y que a su vez, tratado en la agroindustria, que también tenemos otro puntico por allí en el siguiente capítulo, se traduciría en unos 26.000 a 27.000 kilos de arroz blanco para la mesa, para el venezolano. Otro de los problemas que afronta el sector productivo de esta zona del país es el incumplimiento del pago a la cosecha de arroz, debido a que la industria está pagando este rubro por debajo de lo establecido en Gaceta Oficial, el cual ha sido anunciado a $0.32 de centavo. También podemos mencionar que un kilo de arroz actualmente en el país está en $1. Bajo ese piso es que la agroindustria tiene que comprar y cancelarle al productor a ese precio. No puede estar por debajo, porque si la industria, como está tratando de pretender de comprar, porque la oferta que está realizando es 0,20 centavos de dólar, está violentando una ley. Y el llamado con toda responsabilidad al gobierno nacional, porque esta ordenanza está firmada y refrendada por el gobierno nacional, firmada por el ministro de Agricultura y Tierra, el señor Castro Sotelo, y refrendada por el Poder Ejecutivo Nacional. Igualmente, los productores destacaban que la falta de combustible está afectando a los trabajadores del campo que no pueden llegar a sus unidades de producción. Indicaban que el suministro de gasolina no le es suficiente para poder llegar a sus puestos de trabajo. Igualmente resaltaban que las carreteras de acceso a las fincas donde se produce este rubro están deterioradas y hacen un llamado a las autoridades para que puedan mejorar esta situación, sobre todo porque se avecina el invierno y podía empeorar. Con esta información retornamos con ustedes a los estudios en Caracas. Les contamos que el plan Pico y Placa, implementado por la Gobernación del Estado portuguesa, no ha sido efectivo para el abastecimiento de combustible al sector agropecuario. Los agricultores de la región han desistido de incluso sembrar en el próximo ciclo, el más importante del año. María Ángel Moro Colmenares nos amplía esta información. Así es, Manuel, pese a la implementación del plan Pico y Placa que fue establecido por el gobierno regional, la situación del surtido de combustible para los agricultores no ha mejorado. Por esto, muchos han desistido en la próxima siembra del ciclo invierno. Escuchemos las declaraciones de Antonio Pestana, ex presidente de Fedeagro. El no haber puesto la poca maquinaria que pueda estar activa al día, no pudiendo hacer diligencia y menos trasladándose hasta la finca, pues son muchos los que han dicho, mira, paso por el ciclo de invierno y esperaré al ciclo de verano si puedo volver a sembrar algo. La verdad que la situación es alarmante. Los arroceros que tienen motores diésel, porque ya motores eléctricos prácticamente pocos habían en vista de los 2.870 transformadores que se robaron entre 2016 y 2017, pues todo es gasoil y el gasoil también está muy complicado conseguirlo. Entonces, bueno, vivimos momentos oscuros en la agricultura, ya cuando tenemos las lluvias encima, no poder trasladarse es muy complicado, algunos están durando hasta un mes, incluso manifestándolo por las redes sociales para poder trasladarse. La opción de trabajar con un vehículo diésel es una opción que pueden manejar muy poco los productores nacionales. Yo calculo que ni siquiera el 5%. Pestana, productor y líder gremial de la zona, también manifestó que los productores deben recurrir a la compra en dólares de combustible. Con esta información desde Portuguesa, nosotros devolvemos el pase a los estudios en Caracas. Ante la escasez de gasolina que se registra en el oriente del país, en el estado Sucre, específicamente en Cumaná, han decidido crear un nuevo plan de abastecimiento para que los transportistas puedan surtir de gasolina. Sin embargo, continúan las limitaciones y las afectaciones para sus habitantes. Ariana Ágreda amplía la información.
Saludos Manuel y gracias por este contacto desde el estado Sucre. Podemos informarles que a propósito de la escasez de gasolina que se registra en esta región del oriente del país, desde la alcaldía del municipio Sucre, específicamente en Cumaná, se anunció lo que será un nuevo plan de abastecimiento de gasolina para el sector transporte que empezará a regirse a partir de esta semana. Esta nueva medida municipal se establece en el medio de una contingencia que se vive en el estado Sucre referente a las unidades de transporte público habilitadas. En su mayoría las personas se ven en la obligación de utilizar medios de transporte alternativos o a su vez caminar hacia sus destinos. El alcalde del municipio Sucre estableció que serán los mismos choferes de las líneas quienes se organicen para establecer el número de transportes que serán surtidos por días. Llegamos a un acuerdo con el sector de transporte público y para que ellos puedan surtir sus vehículos los días lunes, los días miércoles y los días viernes, para que trabajen los días martes, los días jueves y los días sábados, precisamente cuando abre el mercado municipal y que puedan trabajar. Hasta los momentos se desconoce cuál será el plan de distribución de combustible para los transportistas de los restantes municipios del estado Sucre a propósito de lo que ha sido el desabastecimiento general de gasolina en toda esta región del oriente del país. Es parte de la información que nosotros manejamos, invitándolos a que se mantengan en sintonía de nuestra señal. Desde la ciudad de Cumaná retornamos el contacto a la ciudad de Caracas. Hay una información que nos envía nuestra sala de redacción y la queremos compartir con ustedes, y es que, por supuesto, el régimen de Nicolás Maduro nombró este lunes a Tarek El Aissami como ministro de Petróleo, en medio de una grave crisis de combustible, justamente lo que reportaba nuestra compañera Ariana Agreda. Pero recuerda el Comando Sur en su cuenta en la red social Twitter que en el mes de marzo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a El Aissami y a otros 14 integrantes del régimen de Nicolás Maduro por narcoterrorismo, corrupción y narcotráfico. Es un recordatorio en medio de toda esta situación que existe en Venezuela con la baja producción de combustibles, derivados de combustible, y también con prácticamente la poca producción que existe en Petróleos de Venezuela. Así, nosotros continuamos con más noticias. En el estado Falcón, familias vulnerables sobrellevan la cuarentena en medio de la hiperinflación y la crisis en los servicios básicos. Martí Barbera ha estado atenta a toda la situación allí en el noroccidente del país y nos amplía. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, amigos de BPI TV. Estamos en la quinta semana de la cuarentena colectiva y familias de zonas vulnerables adyacentes a la ciudad de Coro, capital del estado Falcón, sortean desafíos diarios para poder llevar el sustento a su hogar en medio del confinamiento. A continuación, les compartimos el testimonio de una madre con una numerosa carga familiar que nos cuentan lo que representa para ellos sobrellevar esta realidad. Lerida Oropesa es ama de casa de escasos recursos económicos, vive en precarias condiciones y resiste la cuarentena sin empleo en medio de una hiperinflación y con fallas en los servicios públicos. Por lo menos aquí en mi casa somos 11 y la mayoría son niños. Y entonces nosotros lo que hacemos es que medio reunimos lo que podamos porque aquí no se puede comprar, aquí está muy caro, entonces nos vamos a Coro caminando. Tempranito, cada quien con su bolsito y compramos el maicito, los granitos y eso, y de allá para acá otra vez caminando. Y a cortar leña, porque tampoco hay gas, tampoco, ay no, eso es un solo problemón, entonces tenemos que cortar la leña, montar las caraotas y la cosa para poder medio sobrellevar la cosa, pero esta cuarentena nos ha pegado bastante. Este testimonio es un reflejo de la cruda realidad que viven decenas de familias en el estado Falcón, las cuales enfrentan el confinamiento sin poder generar ingresos económicos para abastecerse de alimentos, aunado a la crisis en los servicios básicos como agua, luz, gas doméstico y gasolina. Es parte de la información que tenemos desde el estado Falcón. Martí Barbera, BPI TV. En el estado Táchira, las autoridades epidemiológicas mantienen la vigilancia de 2 personas en La Fría, municipio García de Evia, en la zona norte del estado Táchira. Además, esperan los resultados del 38% de las pruebas enviadas al Instituto Nacional de Higiene. Lorena Bornaceli ha estado atenta a toda la situación allí y nos trae el informe hasta ahora. Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes a toda nuestra audiencia de BPI TV. El día de ayer, el epidemiólogo regional Reggie Barrera informaba sobre 2 nuevos casos
sospechosos por coronavirus en la entidad tachirense. Uno de ellos, una joven de 16 años que está embarazada. Notificando que para la entidad tachirense tenemos 118 casos sospechosos de COVID-19, 8 casos confirmados hasta la fecha, tenemos el 57% de los casos ya descartados con prueba negativa desde el Instituto Nacional de Higiene y tenemos pendiente el 34% de los resultados de las muestras tomadas en los últimos días. Además, se han notificado desde el municipio García de Evia 2 casos sospechosos el día de hoy, una femenina de 16 años embarazada con prueba rápida positiva y un masculino de 55 años también de ese municipio a quienes se les tomó prueba para PCR y se entregó para hacer su evaluación en el Instituto Nacional de Higiene en nuestra entidad. También es importante hacer mención que la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, informó que el Instituto Nacional de Higiene no manda los resultados de las muestras que se han enviado a Caracas, razón que impide que se puedan realizar las acciones epidemiológicas necesarias. Es la información desde la entidad tachirense y con ella regresamos en fase a los estudios. En el estado Bolívar, según informó el gobernador de esta región, Justo Noguera, al menos 29 venezolanos que estaban en Colombia llegaron a Puerto Ordaz en medio del confinamiento por la pandemia de COVID-19. Hola, buenas tardes. Gracias por este contacto. Este grupo de venezolanos deberá permanecer en albergues que el gobierno regional ha destinado para que pasen la cuarentena en el estado Bolívar. Por al menos 14 días estos venezolanos deberán permanecer en confinamiento antes de ingresar a sus hogares y tener contacto con sus familiares. Estaban en Colombia y cruzaron por tierra a la región venezolana de Táchira. Luego fueron llevados a Caracas y de ahí a Puerto Ordaz. Según el gobernador Justo Noguera, están realizando despistaje de coronavirus en todos los sectores y fronteras, incluyendo comunidades indígenas. Nos encontramos en San José de Tucuyén. Estamos a 2 horas al sureste de Santa Elena de Guavirén, unos caminos agrestes. A nuestras espaldas se encuentran los hitos fronterizos con Brasil. Esta comunidad es del pueblo Pemón, venimos a atenderla. La Secretaría de Seguridad, por su parte, exhortó al cumplimiento de la restricción en la circulación en las vías públicas hasta las 2 de la tarde. Quien la incumpla será detenido. Y los controles sanitarios en la frontera con Brasil serán ahora mucho más rigurosos. Primero porque 2 de los nuevos casos, uno que está en Anzoátegui y el otro en Bolívar, pasaron por la frontera. Y también porque este fin de semana un chofer de origen brasileño dio positivo a la prueba rápida. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde Bolívar. Sigan con más del resumen de noticias. Más de 250 estudiantes de la Universidad de los Andes en el estado de Mérida no han logrado regresar a sus estados de origen. Esta situación también se presenta en otros estados del país, por lo que diferentes federaciones estudiantiles están intentando hacer los trámites necesarios para su retorno. Gracias por el contacto, Manuel. En el estado de Mérida, la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes registra más de 200 estudiantes de esta importante casa de estudio que se mantienen en el estado de Mérida sin las posibilidades de trasladarse hasta otros estados. Nosotros conversamos con la presidenta de la Federación de Centros Universitarios, Ornella Gómez. Desde la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes, junto a los distintos centros de estudiantes de nuestra universidad, hemos estado realizando un arduo trabajo para apoyar a los compañeros foráneos que quedaron varados en la ciudad de Mérida producto de la cuarentena y para ayudar a aquellos estudiantes de bajos recursos que se encuentran en estado de extrema necesidad y que requieren apoyo con alimentación, tratamiento médico y atención médica. Son más de 800 estudiantes de todas las universidades autónomas que requieren ayuda. En el caso de la Universidad de los Andes, son 298 estudiantes que requieren ser trasladados a las distintas regiones del país. Son 250 estudiantes que requieren apoyo con ayuda alimentaria porque son de bajos recursos y se encuentran en un estado de extrema necesidad, producto de la situación crítica que vive actualmente en nuestro país. Y son 30 estudiantes que requieren apoyo con atención médica y tratamiento médico. Es por eso que desde las distintas federaciones, UC, UCB, Luz y ULA, iniciamos una campaña de solidaridad para ayudar a todos nuestros compañeros, para ayudar a aquellos que necesitan apoyo con alimentación, para ayudar a aquellos que necesiten ser trasladados a sus hogares o que necesiten atención médica y tratamiento médico.
Te invitamos a participar en esta gran iniciativa, a que formes parte y te solidarices con esta noble causa. Si quieres saber cómo nos puedes colaborar, contáctanos a través de nuestras redes sociales, @ULAPISOFCU. Estas son parte de las condiciones en cómo se encuentran algunos habitantes del estado Mérida que no han logrado trasladarse hasta sus estados originales. Es parte de la información que se maneja en búsqueda del apoyo para lograr trasladar a estas personas hasta sus estados. Con esta información nosotros despedimos este contacto y te devolvemos el pase, Manuel. La Alianza Intergremial del Estado Lara informó que alrededor del 50% de los trabajadores del Sistema Público de Salud en el Estado han inscrito en el sistema de ayuda de héroes de la salud creado por el gobierno interino de Juan Guaidó. Buenas tardes, Manuel. En efecto, este plan o esta ayuda del sistema Héroes de la Salud forma parte del plan José María Vargas, que es un fondo de ayuda para los trabajadores sanitarios de Venezuela. En este sentido, la Alianza Intergremial del Estado Lara informó cómo va parte de este proceso que inició algunas semanas atrás. Ahí va a haber un baremo conjuntamente con sindicatos y gremios para la selección de los trabajadores que van a adquirir este beneficio en la tercera fase. Y la cuarta fase ya sería el bono en sí, que va a ser a través de una billetera virtual. Los encargados de llevar el registro de esta primera fase del plan José María Vargas instaron a los trabajadores públicos de Venezuela a no tener miedo y a recibir parte de esta ayuda del gobierno interino de Juan Guaidó. Esto debido a las amenazas que habría dado la administración de Nicolás Maduro a quienes se atrevieran a registrarse en este sistema. Compañeros trabajadores, el llamado es para que se unan a este beneficio, el cual estamos conscientes que no es la única forma ni la única manera que nuestro presidente Juan Gerardo Guaidó está tratando de llegar a todos los trabajadores y a todos los venezolanos. Vienen dotaciones, vienen equipamiento, vienen planes integrales, pero para eso necesitamos un gobierno de emergencia inmediato. El plan José María Vargas, que está contemplado en este sistema Héroes para la Salud, contempla una ayuda de $300 para todos los trabajadores del sector salud de Venezuela que están siendo severamente golpeados económicamente debido a la situación que atraviesa el país y además de que las condiciones en el sector sanitario de Venezuela no son las más idóneas para trabajar. Este plan también contempla la dotación de insumos y de equipos médicos a todo el sistema de salud venezolano. Con esta información desde Barquisimeto, Estado Lara, regresamos a Caracas. El diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Trujillo, Emilio Fajardo, deploró los cortes eléctricos que afectan al Estado andino por más de 6 horas al día, situación que va en detrimento de la calidad de vida de las personas quienes hacen esfuerzos inconmensurables para mantener la cuarentena. Saludos amigos de BPI TV, hacemos este contacto desde el Estado Trujillo para informar lo que ha venido siendo noticia. Escuchamos declaraciones de parte del diputado Emilio Fajardo, quien denuncia lo que han sido los racionamientos indiscriminados en el Estado Trujillo. A propósito, desde que este día lunes se conoció por la empresa Corpolec del Estado Trujillo el nuevo plan de administración de cargas. Lunes 27 de abril, así estamos, ahora todos los trujillanos, por el racionamiento eléctrico y misericordia que continúa en nuestro estado Trujillo y en gran parte de Venezuela. Ya no les basta 3 horas, 6 horas, sino hasta 9 horas durante el día en que nos tienen sometidos a esta inclemencia que por supuesto deteriora, desmejora la calidad de vida de la gran mayoría de los trujillanos, los venezolanos. Esto es producto de la incapacidad, de la incompetencia, de la corrupción de quienes hoy tienen el poder y pretenden mantenerse en el mismo. Ya basta de tanta ineficiencia, ya basta de que estén haciendo sufrir al pueblo trujillano y al pueblo venezolano. Nosotros no nos vamos a resignar, no nos podemos conformar a esta peor calidad de vida que hemos tenido durante toda nuestra historia. Vamos a seguir luchando para que en Venezuela no solamente haya electricidad, haya agua, haya gas, haya calidad de vida.
Este plan de administración de cargas que se conoció en el estado Trujillo está dividido por bloques, según lo que indica la empresa de Corpolec. Serían 6 horas al día que estarían realizándolo. Esto lo pueden dividir en 2 turnos. Sin embargo, han reportado comunidades que han estado hasta más de 6 horas sin el servicio. Esta es la información que nosotros tenemos desde el estado Trujillo. Mayra Linares, devuelvo el pase a los estudios en Caracas. 6 o semanas sin agua, y cuando llega solo dura 1 hora, es lo que denuncian los caraqueños y vecinos de La Candelaria. Exigen que se restablezca el servicio porque no tienen cómo cocinar ni tampoco limpiar ni lavar en medio de las medidas de protección para prevenirse del coronavirus. Leona Díaz nos tiene detalle de esta situación. Sí, gracias Manuel por el contacto. Feliz tarde a ti y a toda tu audiencia que se conecta a través de nuestra señal para informarse sobre toda esta coyuntura del COVID-19 en Venezuela. Hoy, martes, se registró una protesta en el centro de la ciudad capital venezolana. Los caraqueños tomaron sus pancartas y bajaron hasta las entradas de sus edificios para protestar y exigir a la administración de Nicolás Maduro que restablezca el servicio de agua. Denunciaron que pasan semanas sin agua y de llegar tan solo es una vez a la semana por 1 hora. Vamos a dejar que sea Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, que nos cuente. Queremos denunciar que la cuarentena por el coronavirus en la ciudad de Caracas la estamos padeciendo sin una gota de agua. No es posible que en medio de una cuarentena donde la gente no puede salir de sus casas, tú no tengas ni una gota de agua para hacerte todo lo que es el tema de la higiene y la prevención por el tema del coronavirus. La gente ha tenido que utilizar el agua de los tanques de la poseta para poderse bañar. Es una situación alarmante lo que estamos viendo. Entonces, el día de hoy, nosotros decidimos hacer una protesta creativa donde los ciudadanos vamos a colocar pancartas en las entradas de los edificios, cumpliendo con todo el tema del coronavirus, pero es una situación grave lo que estamos viendo. No es posible que los vecinos tengan que subir 11, 12 pisos con tubos de agua, incluso el nivel del agua que llega es marrón las pocas veces. Te puedo comentar que en los 40 días que viene el agua que ha llegado, que tenemos en cuarentena, el agua llega solamente 1 hora por semana, eso no alcanza para llenar el tanque. Esta situación no solamente ocurre aquí en la parroquia La Candelaria, también ocurre en la avenida Andrés Bello, ocurre en la parroquia San Pedro, ocurre en Antímano, en Macará. Entonces el llamado que nosotros hacemos a las autoridades directamente Hidrocapital, ¿dónde están los millones de dólares? ¿Dónde está Erika Faría? ¿Dónde está la dictadura de Maduro para solucionar el problema a los caraqueños que nos estamos muriendo de sed? Queremos advertir que si nosotros no tenemos agua en 15 días vamos a tener que violar la cuarentena y salir a trancar las calles, porque es nuestra necesidad. No tenemos agua, nos estamos muriendo de sed, porque nosotros no tenemos ni siquiera cómo lavarnos las manos, cómo lavar la poseta. ¿Qué ocurre cuando la gente compra los pocos alimentos que pueden adquirir? ¿Cómo los lava? Entonces queremos decirle a Hidrocapital que no llegue el agua, 40 días sin agua. Esto es una doble cuarentena, un doble viacrucis. No podemos salir porque está el tema del COVID-19. ¿Acaso la dictadura nos obliga a tener que elegir o nos morimos de sed o nos morimos de coronavirus? Yo vivo aquí en el edificio cerca, ni siquiera se acuerdan de que nosotros somos seres humanos. El eslogan del gobierno es felicidad para el pueblo. Esto no es felicidad para el pueblo, mi amigo. Nos tienen padeciendo desde hace 3 años. ¿Cuánto mandan de agua? Pregunto yo, ¿cuánto nos mandan de agua? Ni siquiera un tanque, no para llenarse 3/4. Subir 13 pisos, amigos, cuando el agua tenemos que sacarla del poquito que nos queda en el tanque. ¿A quién le vamos a reclamar nosotros la salud también? Nos tienen ya hasta la coronilla. Edificios cerca tienen agua, gracias, ¿verdad? Bien. ¿Y a nosotros qué? Amén. ¿Cuál es el eslogan del gobierno? Felicidad para el pueblo. ¿Qué felicidad del pueblo? Nada, ¿vale? Ya estamos hartos, amigos, hartos de esta situación. Queremos agua, el agua para las 24 horas del día, los 365 días del año.
Así es, Manuel, escuchábamos entonces parte de las exigencias de los caraqueños hacia las autoridades y también hacia Hidrocapital, que restablezca lo más pronto posible el servicio de agua. El centro de la ciudad capital no solamente se ha visto afectado, sino también zonas del oeste y sectores del este han sido víctimas de la ausencia de este importante servicio en medio de la pandemia del COVID-19. Manuel, es parte de la información que se registró en horas de la mañana desde la ciudad capital venezolana. De inmediato vuelvo contigo al estudio. El diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Monagas, Piero Marum, resaltó la dificultad que tienen los habitantes del municipio de Ezequiel Zamora para poder cumplir con el aislamiento social y evitar los contagios por el COVID-19, porque generan aglomeraciones en el casco central de este municipio debido a la disminución de los horarios comerciales, situación que además impide que estos cumplan con el distanciamiento social. Hola Manuel, gracias por el contacto. Buenas tardes a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora. Hoy estaremos conversando con el diputado en la Asamblea Nacional por el Estado Monagas, Piero Marum, quien explica lo difícil que ha sido para la población del municipio Ezequiel Zamora cumplir con el aislamiento social y colectivo para evitar contagios del COVID-19. Esto debido a que se generan aglomeraciones en el casco central de Punta de Mata, capital de este municipio, para poder comprar alimentos y llevarlos a sus hogares, y esto hace que no se pueda cumplir a cabalidad dicha cuarentena. En el municipio de Ezequiel Zamora del estado Monagas, desde la mañana hasta pasado el mediodía, tanto la presencia de ciudadanos en la calle como los comercios abiertos, incluyendo gimnasios y todo aquello, es completamente normal. Pero ¿cómo tú le puedes decir a un ciudadano que vive del día a día que la inflación lo tiene agobiado y que tiene que salir a adquirir alimentos porque tiene necesidades en su hogar, que guarde la cuarentena todo el día? Esta situación lo pone en mucha dificultad porque no hay apoyo gubernamental, porque los bonos que envían no alcanzan ni siquiera para comprar medio cartón de huevo, porque las cajas CLAN no llegan con permanencia, y esto obliga al ciudadano prácticamente a salir, poniéndose en riesgo, porque van a hacer colas, y se observa en los distintos lugares donde expenden alimentos, incluso en el mercado, donde la aglomeración de gente es demasiada y no se guarda el distanciamiento social. En este municipio, desde que llegó la revolución, tenemos muchos problemas con el agua, que es el servicio público más importante para que no puedas contagiarte, porque tienes que lavarte la mano permanentemente. En el casco central de Punta de Mata y El Tejero, como en la mayoría de las comunidades, la gente no cuenta con el vital líquido. Esta es la información que tenemos hasta los momentos desde el estado Monagas, reportó Mariana González Latuf. Con ello retornamos el pase a la ciudad de Caracas con Manuel Fajardo. Ha culminado la construcción de uno de los muros de contención del río Sarare en Guasdualito, en el estado Apure. Recordemos que en el año 2015 esta población fronteriza sufrió una devastadora inundación que dejó afectada, razón por la cual sus habitantes entran en pánico cada vez que se acerca el periodo de invierno. Zulay García ha estado atenta a toda esta situación y nos amplía. Hola, muy buenas tardes, saludos para ti Manuel y para toda nuestra audiencia. A esta hora desde la capital del estado Apure les contamos que este martes el gobernador del estado Apure, Ramón Carrizales, dio a conocer la finalización de los trabajos de defensa o muro de contención del sector La Curva 3 del río Sarare en la población de Guasdualito, capital del municipio Páez del estado Apure, en frontera con el departamento de Arauca, Colombia. Guasdualito, en la Curva 3 del río Sarare, viendo la culminación de los trabajos de contención. Este es un trabajo que se realiza para prevenir inundaciones en la ciudad, a la par de todos los trabajos que se están haciendo para contener la pandemia del COVID-19. Nosotros también tenemos que estar trabajando para prevenir inundaciones en la construcción de diques, limpieza de canales. Bueno, aquí está listo, está hecho el dique de contención en la curva 3 que sirve para prevenir cualquier inundación por esta vía que ha sido una amenaza permanente para la ciudad de Guasdualito. Este ha sido un esfuerzo conjunto de la Gobernación del Estado
con la alcaldía del municipio Páez. Nuestro alcalde del municipio Páez, pues, dedicado de lleno a recibir a los venezolanos que están entrando en el amparo, a administrar los pases, a trabajar en la ciudad, a arreglar la vialidad de la ciudad. También trabaja con nosotros, pues, en todas estas obras para contener el río y para prevenir inundaciones. Con la culminación de esta defensa, el gobernador del estado aseguró que para este invierno que recién acaba de iniciar, la población de Guasdualito no sufrirá los embates de las inundaciones como en épocas anteriores. Es el informe, Manuel, que hasta ahora compartimos contigo y con nuestra audiencia desde San Fernando, capital del estado Apure, Venezuela. Zulay García, BPI TV. La Fundación de Ayuda a los Niños con Cáncer aseguran que la cuarentena ha tenido un impacto dramático en la vida de los niños con esta enfermedad crónica. 20% de los pacientes pediátricos registrados en Fundanica no ha podido acudir a las consultas médicas por falta de transporte y de combustible. Además, viven en los estados cercanos a Carabobo. En lo que va del año 2020 han fallecido 7 niños que padecían de cáncer. Ruth Laverde nos trae esta nota. Gracias, Manuel, por el paso. Un saludo a nuestra audiencia desde el estado Carabobo, región central de Venezuela. A continuación, declaraciones de Virginia Segovia de Bolívar. Ella es directora de institucionales de la Fundación Ayuda a los Niños con Cáncer Fundanica, quien ofrece un balance a propósito de la situación de estos niños en plena pandemia. 20% de los pacientes pediátricos registrados en Fundanica no han podido acudir a consultas médicas por falta de transporte y combustible. Viven en estados cercanos a Carabobo. La cuarentena ha tenido un impacto dramático en la vida de los niños con cáncer de Fundanica que asisten al Hospital Ángel Larralde, porque la ausencia de gasolina dificulta los traslados tanto de nuestros niños como también del personal de enfermería y de los médicos. La situación del hospital de escasez es inmensa, necesitan agua potable, agua de tomar, desinfectantes, gel con alcohol para evitar la transmisión del coronavirus. Del 100% de los medicamentos que les solicitan solamente les proveen del 20%, no tienen kit de transfusión de sangre. En verdad que hacemos un llamado a la comunidad, a las autoridades del Seguro Social para que apoyen a nuestros niños. A lo largo de este año han fallecido 7 niños. Señaló que en lo que va de año han fallecido 7 niños. Fundanica actualmente atiende a 63 pacientes. Les entregan medicamentos 2 veces por semana, ya que la red pública de 10 medicamentos que necesitan estos pacientes solo les garantizan 2. Ante este escenario solicitó se garantice el derecho a la salud y la vida de estos niños. Con esta información devolvemos el pase contigo, Manuel. El pasado fin de semana las autoridades del estado Zulia desmantelaron un grupo irregular que operaba en el municipio Machiques de Perijá. El secretario de Gobierno del estado Zulia, estamos hablando de Lisandro Cabello, informó que durante el allanamiento se encontró armamento y radios o transmisores. No se descarta que este grupo irregular opere con organizaciones paramilitares colombianas. Gracias, Manuel, por el pase que nos haces al estado Zulia. Y desde el municipio Machiques de Perijá, el secretario de Gobierno Lisandro Cabello informó sobre la incautación de un armamento en la hacienda La Púa del sector Pueblecito. Se presume que este armamento pertenece a grupos paramilitares que están operando desde la zona. Veamos y escuchemos cuáles fueron sus declaraciones. Hicieron trabajo de inteligencia varios días y pudieron dar con una vivienda, ¿no?, donde después de haber solicitado al Ministerio Público y a los tribunales de justicia la autorización como lo establece la Constitución y el Código de los procesos judiciales, se pudo constatar que la vivienda prácticamente no abandonada, pero no estando sino solo un señor de edad, de más de 70 años, que manifestó ser vigilante
de esa casa, pero sin la llave, no poseía la llave ni nada de eso. Pudimos encontrar, como le informó el señor gobernador, un fusil R-15, un fusil M-16, 5 escopetas, 5 rifles, uno de ellos, bueno, pues como se puede observar, para francotiradores, ¿no? Cargadores R-15-2, cargadores del M-16-1, municiones de calibre 5.56 que usan estos fusiles de altísimo impacto para dar muerte a cualquier persona, hasta posiblemente con un chaleco. Todo esto evidentemente de paramilitares. El secretario de Gobierno, Lisandro Cabello, informó que no puede suministrar los nombres de los propietarios de esta hacienda debido a que se encuentra todo en unas investigaciones por parte del Ministerio Público. Con esta información, Manuel, retornamos el contacto a los estudios en Caracas. Ha llegado el momento de viajar a través de la información con estos breves mundos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió este martes que su país aún no ha alcanzado el pico de las infecciones por coronavirus y solo comenzará a considerarse la posibilidad de levantar la cuarentena a partir del 12 de mayo. Con el número de casos aumentando diariamente, Putin extendió un periodo de inactividad en todo el país hasta el 11 de mayo y les dice a los funcionarios que planifiquen un levantamiento gradual de la cuarentena después de esa fecha. Un tribunal de Costa de Marfil condenó al ex primer ministro Julian Soro a 20 años de prisión por cargos de malversación de fondos y lavado de dinero. Soro, ex líder rebelde y candidato a las elecciones presidenciales de octubre, actualmente vive en el exilio en Francia. Soro fue acusado de comprar una casa en Abidjan en 2007 con dinero público. El tribunal de esa localidad lo multó el martes con una multa de casi 7 millones de euros, ordenando así la confiscación de su casa y le prohibió los deberes cívicos durante 5 años. Ya nuestro compañero Wilder Delgado está listo para contarnos, aparte de la información en materia deportiva. Lamentable la información que nos trae hoy porque el pelotero de los Orioles de Baltimore, Trey Mancini, anunció durante una entrevista que sufre de cáncer de colon y que probablemente se pierda toda la temporada del año 2020 del béisbol de las Grandes Ligas. El outfielder inició tratamientos de quimioterapia el pasado 13 de abril. Nuestro compañero Wilder Delgado amplía esta nota. Empezamos el resumen deportivo hablando del béisbol de las Grandes Ligas porque Trey Mancini anunció mediante una entrevista con la revista The Players Tribune que sufre de cáncer de colon en etapa 3 que le fue diagnosticado el mes pasado, por lo que comenzó tratamiento con quimioterapia el pasado 13 de abril. Mancini anunció mediante la entrevista que sufre de esta enfermedad e indicó y pidió a todos los fanáticos que se queden tranquilos porque podrá superar este cáncer. Cabe destacar que Mancini la temporada pasada con los Orioles tuvo la mejor en las Grandes Ligas para él en su carrera. Batió para promedio de 291 con 35 cuadrangulares y 97 carreras impulsadas. También hay que mencionar que la temporada pasada la Major League Baseball vivió un episodio parecido luego de que el venezolano Carlos Carrasco fuera diagnosticado con leucemia. Del béisbol pasamos al fútbol, también para informar otras noticias tristes y lamentables porque el exfutbolista inglés Michael Robinson falleció el día de hoy en la ciudad de Madrid luego de batallar durante 2 largos años contra un cáncer. Robinson debutó a los 17 años en el fútbol inglés y se retiró en 1989 cuando jugaba con el Osasuna por problemas en su rodilla. Ahí nació también una carrera hermosa en la comunidad
comunicación social para Michael Robinson, destacado comentarista de fútbol español, de fútbol inglés, y lo último que venía haciendo era su propio programa llamado Informe Robinson. Así que el mundo del fútbol se viste de luto. Paz a la alma de Michael Robinson. Desde Caracas, Venezuela, para VPI TV les reportó Wilder Delgado. Nuestro compañero Jonathan Olivares ya está listo también para darnos todas las informaciones en el mundo del arte, la cultura y los espectáculos. Acá en el reporte de noticias VPI TV, adelante. Ixia Arituño, mejor conocida como la inspectora Raquel Murillo por su papel en la afamada serie de Netflix La Casa de Papel, habló sobre su experiencia tras contagiarse y superar el COVID-19 el pasado mes de marzo. A pesar de que su caso podría catalogarse como leve, la actriz dijo que pareciera ser un virus inteligente por la forma en que se le presentaron los síntomas que definió como rarísimos, y que además él mismo le hizo sentir cosas extrañas. Advirtió que no es una gripe cualquiera y que hay que cuidarse mucho. El actor Tom Hanks y su esposa donarán su sangre para el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus. A través de una entrevista realizada en el podcast Wait, Don't Tell Me, la celebridad confesó que después de su recuperación se preguntó qué debía hacer ahora, y luego de mucha reflexión entendió que tras superar el virus, su organismo creó anticuerpos contra él, y que los científicos podrían trabajar en eso. Incluso bromeó que ha pensado llamarla la Hancuna. Comentó que muchas instituciones los han llamado y eso fue uno de los impulsos a donar su sangre a ciertos institutos que podían trabajar en una cura. El reconocido jugador de fútbol Ronaldinho y su hermano Roberto, su representante, se encuentran recluidos desde el pasado 25 de abril en una cárcel de la ciudad de Asunción, Paraguay, luego de que una jueza diera la orden de prisión preventiva tras haber sido imputados por el fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, esto por los cargos de uso de documento público con contenido falso, luego de que intentaran ingresar al país con pasaportes falsos el pasado mes de marzo. A ambos le fue removido el arresto domiciliario, puesto que la jueza consideró que hay peligro de fuga, vista la escasa información suministrada respecto a la vivienda donde cumplirían la medida. La estrella del fútbol y su hermano han colaborado con las autoridades para esclarecer los acontecimientos y agilizar el proceso que podría durar máximo 6 meses. Ha llegado el momento de poner el punto final a nuestro recorrido por las informaciones de Venezuela, Latinoamérica y el mundo acá en el resumen de noticias VPI TV. Recordarles a ustedes que pueden ampliar cada una de las noticias a través de www.vpitv.com. Ahí tienen una autopista inmensa de información para que ustedes puedan recorrerla diariamente y a cualquier hora del día. También @VPITV, tanto en Twitter como en Instagram, nuestras redes sociales donde también hay bastante información y noticias para ustedes. M Fajardo 835 para que ustedes me sigan y ahí podamos estar interactuando. Por favor, cuídense, quédense en casa. Es importante la prevención para seguir combatiendo al COVID-19. La invitación es a que el día de mañana nos encontremos ustedes y nosotros en nuestro noticiero a las 10:30 de la mañana, un noticiero especialísimo para la ampliación de las noticias de todo lo que tenga que ver con el COVID-19 y nuestra emisión vespertina que la hemos adelantado a las 2:30 de la tarde para que ustedes en medio de su cuarentena también estén informados. Ese es nuestro deber, lo estamos cumpliendo también con las medidas preventivas de la Organización Mundial de la Salud, pero garantizando el sagrado derecho que tienen ustedes a estar informados. Nos vemos el día de mañana, quédense en casa. Chao, chao.
Los más pequeños te piden que te quedes en casa. Durante este periodo de cuarentena, los más pequeños necesitan que se le explique sobre toda esta situación. El apoyo es fundamental para que ellos puedan entender esta contingencia. Por eso te vamos a dar algunas claves y algunos tips para que ellos puedan sobrellevar esta situación. En esta cuarentena establece horarios flexibles y divertidos para que perdure la disciplina. Ayúdalos con sus tareas de manera creativa y que no se pierda el